Está con nosotros el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga. Bienvenido. Qué bueno que ya estás de regreso. Muchas gracias. Después de unos días de ausencia. Y bueno, regresas justo en medio de todas estas contingencias. Y esas contingencias que nos hacen pensar, bueno, tendremos que empezar a considerar normal lo que antes era anormal. Tendremos que empezar a abrir como nuestra mente y decir, bueno, está pasando esto y está pasando y así será, porque las consecuencias de nuestras acciones están impactando y tenemos que creer, es decir, no es una cuestión de que la naturaleza acomodó las nubes y entonces hizo que... no, o sea, ¿por qué? Y me parece entonces que es una maravillosa oportunidad para poder conversar contigo. Sí, fíjate que precisamente el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, un organismo de la Organización de Naciones Unidas, precisamente lleva décadas advirtiéndonos de esto. La civilización humana, que se desarrolló en los últimos 15, 16 mil años, se desarrolló en un estado muy estable del clima, y el clima ahora se está volviendo cada vez más inestable, y eso presupone un riesgo para la civilización humana. Estamos entrando en tiempos desconocidos. De hecho, ya hay muchos autores que no dicen calentamiento global, dicen alocamiento global, porque tenemos estos de nevadas en junio en los Pirineos, olas de calor en Japón que matan a no sé cuántas gentes y todas estas cosas que nunca se habían visto. Recordemos, 2011 tuvimos el día más frío de nuestra historia en febrero, el día más caliente hasta entonces en nuestra historia en mayo. Ese día más caliente ya fue superado por otro día de mayo de este año. Entonces estamos viendo, este septiembre ha sido el septiembre más lluvioso de toda la historia. Todavía no es el año más lluvioso de toda la historia. ¿O el 68? A lo mejor si nos remontamos al 68, cuando aquella avenida... Sí, aunque fíjate que desde el 71... que es donde no hay registros del 68, desgraciadamente, pero desde el 71 es en 1986 cuando el que se lleva Las Palmas, 500 milímetros. 1986, a ver qué estaba haciendo, déjame acordar. Ya, y luego tenemos 2016 en que llovió muchísimo en enero y febrero, que eso es totalmente atípico. Aquí llueve en verano, no en invierno. De manera que sí, estamos entrando en una etapa realmente de locura climática, y todo es porque los humanos con nuestras actividades hemos cambiado la composición química de la atmósfera, así de ¿Qué les grave va a tocar a las futuras generaciones? Y a nosotros nos está tocando ver esto, porque yo ayer le decía a mi hijo, con todos mis años a cuesta, no había visto una situación como la de ayer en la ciudad. De veras, nunca. No. Moverme, en mi caso, del TEC de la Laguna a las 3 de la tarde a la ampliación Los Ángeles fue un verdadero calvario. Mínimo 2 horas. Sí, y calles cerradas por todos lados por los propios vecinos para evitar que el oleaje del tráfico los llenara. Pues sí, tratando de salvaguardar un poco la integridad de sus propiedades, ¿no? Sí. Pero sí, de verdad, nunca había visto una situación como la que vi el día de ayer. Sí, fue mucha agua en muy poco tiempo. Desesperación, tú veías la cara de la gente de desesperación. Sí. Pues bueno, y eso lo vivimos a principios de septiembre y ahora lo estamos viviendo de vuelta a finales de septiembre, ¿no? Entonces ha sido un mes muy atípico, porque pues septiembre nos ha traído mucha lluvia, mucha, sobre todo a Torreón, aunque también no hay que olvidarlo, ha habido tormentas sumamente fuertes en Tlahualilo, en San Pedro y en Matamoros. En Torreón, entre el 1 y el 27 de septiembre nos han caído 288 litros por metro cuadrado. 214 de esos 288 solamente entre el 1 y el 10 de septiembre. Y falta contabilizar todavía el diluvio de ayer, viernes 28, que con agua no ha dado todavía la cifra oficial. Y falta contabilizar lo que nos pueda caer de aquí a que termine el año. Y hay que recordar que vivimos en un desierto, de hecho en la parte más árida y más seca y más caliente del desierto chihuahuense, el bolsón de Mapimí. Estos volúmenes de agua son una bendición. Es de esperarse que entre más agua nos caiga, mejor para todos, mejor para las comunidades humanas y las no humanas. El agua, cuántas veces habrá que repetirlo, es vida, pero no. Hoy nos quejamos del agua. Por las calles cortadas, las casas inundadas, los baches. Exigimos a la autoridad que se lleve al agua, que la muevan a otro lado. No la queremos aquí, no la queremos ver. La queremos dentro de grandes tubos que la lleven para otro sitio. No sabemos gestionar el agua. Deberíamos gestionarla como lo que es, una gracia caída literalmente del cielo, una bendición. Deberíamos cuidarla y atesorarla. Un grupo de visionarios en Tucson se han dado la tarea de demostrar cómo se puede hacer eso en una ciudad que, aunque esté en otro desierto, el sonorense, tiene muchas similitudes con nuestra ciudad. El Watershed Management Group
traducido el Grupo de Manejo de Cuencas, tiene una gran experiencia en el diseño de soluciones baratas, bonitas e innovadoras para la gestión y el aprovechamiento de las aguas que caen en nuestros desiertos y sobre todo en nuestras ciudades. Sus soluciones no se dan en el vacío. Siempre se afinan y se reinventan con la participación de la comunidad, como debe ser toda solución que aspire a perdurar. Susana Sten, siendo directora de Medio Ambiente de Torreón, trajo al Watershed Management Group aquí para impartir un taller y demostrar la efectividad de la infraestructura verde. Los dos ejemplos, uno en la carretera San Pedro y el otro en el Boulevard La Libertad, han servido en estos días aciagos de septiembre, han funcionado. ¿Qué sería de nuestra ciudad si estos dos ejemplos hubieran arraigado y se hubieran reproducido en cientos de puntos de la ciudad? Es una pregunta sin respuesta, pero que debería animar a las autoridades a retomar este hilo y buscar poner fin a estas tragedias tan innecesarias como recurrentes, con soluciones que sean sustentables, que sean baratas y que involucren a la comunidad en su diseño y en su ejecución. ¿Qué infraestructura es esta que dices? La infraestructura verde toma muchas formas. La que ya está aquí, la que ya está aquí son unas zanjas. Ajá. Unas zanjas recubiertas de piedra que se pusieron frente a la Plaza 505. Ajá. Y otra que está en el Boulevard Libertad al norte del Boulevard Revolución. ¿Nada más eso? ¿Una zanja con piedras? Sí. Y vino el grupo y se hizo con funcionarios de Medio Ambiente de Torreón, de Obras Públicas, de Urbanismo, pero quedó como una curiosidad. O sea, nunca hubo la voluntad política ni del alcalde anterior ni del actual de seguir con esa opción. Y si tú vas a Tucson te vas a dar cuenta de lo bonito que es aquella ciudad, con la gran cantidad de vegetación que tiene y que casi toda se mantiene con el agua que le llueve allá, que es un promedio de 250 milímetros, igual que en Torreón. O sea, ¿tú consideras que sí es factible que con este tipo de infraestructura pudiéramos paliar? Digo, cuando hay una tormenta de cierta naturaleza, ninguna ciudad se salva, ¿no? Claro. Ni la ciudad más preparada, como Guadalajara, que llueve tanto, como la Ciudad de México, que llueve tanto. O Praga, o un montón de ciudades. Un montón de ciudades, ¿no? Las ciudades españolas, o las alemanas o las italianas, que tienen mucha infraestructura, pero que cuando llueve, más allá de lo razonable o de lo histórico, pues evidentemente es insuficiente la infraestructura que pueda haber. Pero mira, dos ejemplos, uno exitoso y otro que es una tragedia. El Bosque Venustiano Carranza. El Bosque Venustiano Carranza es un punto bajo en la ciudad de Torreón. De hecho, ahí había huertas atendidas por chinos, porque ahí hacia ahí escurría el agua de la lluvia y era propicio para cultivar hortalizas. Por eso se hizo un parque ahí y no se fraccionó, porque era un lugar que se iba a estar inundando. ¿Qué hacemos ahora? Ponerle una bardota al Bosque Venustiano Carranza y hacer de la Cuauhtémoc una alberca, ¿no? O sea, se le quitó ese papel que ya tenía el Bosque Venustiano Carranza como infraestructura verde. Otro ejemplo, tú vives en Torreón Jardín, el Lienzo Charro. Es una maravilla. Está vuelto una laguna y la colonia no está inundada. No, sí hay ciertos... Y viene inundada, ¿eh? O sea, sobre todo el primer cuadro. Sí, pero imagínate toda esa agua del Lienzo Charro. No, pero ¿sabes qué? En la colonia. Y ayer lo demostraban con videos, se me hizo bien interesante. Yo ni siquiera sabía que para eso servían esos como especies de túneles para que el agua pase y se vaya y riegue el área verde del parque. Entonces es una maravilla y es bien simple. Es bien sencillo y es bien barato. No son los cientos de millones de pesos que es el drenaje pluvial. Probablemente habrá zonas de la ciudad en donde no haya otra cosa que poner tubos, pero antes de lanzarnos a hacer una tontería cara, veamos estas soluciones inteligentes que ya las tenemos en la ciudad y están funcionando en la ciudad. Me da un terror pensar en que vamos a hacer un foro de consulta para poder determinar si es necesario o no el drenaje pluvial. Vamos a hacer un diagnóstico de la situación como si no fuera suficiente las gráficas y los videos de lo que sucedió ayer. Y vamos a consultar a los mejores hombres y mujeres del mundo entero a ver qué es lo que ocurre. Sí, cuando un político no sabe qué hacer, forma una comisión, ¿no? Y gana tiempo para ver qué hace. Pero aquí ya tenemos un camino andado, simplemente hay que seguirlo andando y tener esto, ¿no? Dice Encarnación, por favor, no culpe solo al tiempo lluvioso del desastre en Torreón. Cierto que no tenemos desastres naturales, tenemos gobiernos desastrosos. Exigimos a Riquelme un teleférico a lo largo de Revolución, Independencia, Constitución y Cuauhtémoc. Creo que ambos, Sí. Gobiernos desastrosos y eventualidades climáticas
que es así, claro. No podemos negarlo. Y también ciudadanía desinformada, inactiva y pasiva que quieren que todo se lo solucionen. Vamos a ponernos activos, vamos a buscar estas soluciones. Mira, este grupo del Grupo de Manejo de Cuencas de Tucson hizo un manual muy detallado que está en PDF en la red, Infraestructura Verde para Ciudades en Desiertos Mexicanos, y está en castellano. O sea, no hay que ni darle la vuelta, repito, ya estuvieron aquí, ya hay ese contacto, ya hay esos ejercicios. Vamos a seguirle por ahí en lugar de estar pensando en cómo gastamos un montón de dinero en una infraestructura que al rato va a estar llena de basura, etcétera, etcétera, por el mantenimiento que requiere un drenaje pluvial, ¿va? Vamos pensándolo y vamos involucrándonos todos. Muy bien, Francisco, pues bienvenido a La Laguna. Gracias a La Laguna. Somos una laguna, sí. Que no se nos olvide. Así es. Muchísimas gracias. El doctor Francisco Valdés Pérez Gasga estuvo con nosotros.